acompaña la doctora Berenice Alcántara Rojas, historiadora y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y docente dentro de la licenciatura en Historia y el posgrado en estudios mesoamericanos también de la UNAM. Se ha especializado en el estudio de la lengua y cultura náhuatl del siglo XVI y en particular en el estudio de los procesos de interacción cultural que desencadenó la evangelización mendicante en el centro de México. Debido a estos intereses, se ha abocado a la traducción de textos de evangelización en lengua náhuatl, el análisis de obras de arte indocristiano y al estudio de prácticas rituales y festivas, como el canto-baile, que fueron ámbitos de enfrentamiento y compenetración de elementos cristianos y mesoamericanos, temas sobre los que tiene varias publicaciones. Actualmente desarrolla varios proyectos de investigación, entre los que sobresale el proyecto Cantares Cristianos, Reacomodos y Transformaciones de una Tradición Ritual Náhuatl en el siglo XVI. Asimismo, coordina el proyecto colectivo Sermones en Mexicano, catálogo, estudio y edición de sermones en lengua náhuatl del periodo novohispano. Los dejo con la doctora Berenice Alcántara. Bueno, pues yo les voy a hablar hoy de competencia y ritual en la cultura náhuatl. Como ha de haber sido el caso de los colegas que me precedieron, ustedes saben que es un poco difícil hablar de deporte en las culturas antiguas, sobre todo en las culturas de tradición no occidental, pero nos acercaremos en esta ocasión a ciertas prácticas que comparten ciertos elementos con lo que hoy nosotros consideramos actividades deportivas. En primer lugar, me gustaría hablarles de la cultura de la que hoy les voy a hablar, que es la cultura náhuatl. Esperaría yo que todos supiéramos que los nahuas habitaron y habitan primordialmente en el centro de México, pero como esto puede no ser así, pues les presento este mapa. Los pueblos de habla náhuatl pertenecen al tronco lingüístico yutonagua, cuyos orígenes se remontan al suroeste de los Estados Unidos. Y estos pueblos fueron bajando en distintas oleadas, y para el año 1000 de nuestra era los encontramos ya asentados en el centro de México y ya formando parte de los grupos dominantes de varias ciudades mesoamericanas, como es el caso de Tula, donde una parte de su población es población de habla náhuatl y formaban también parte de los grupos dirigentes. Creo que aquí tengo otro. A ver, déjenme ver. Aquí sale. Ajá. El náhuatl es la lengua que hablaban los mexicas y la lengua que hablaban varios de los pueblos que habitaban dentro de la Triple Alianza. Y en época de la Triple Alianza, el náhuatl se distribuyó por varios lugares de Mesoamérica como una lengua franca que se usaba por razones de comercio y de imposición militar y tributaria por parte de los mexicas. Entonces, bueno, en este mapa nosotros podemos ver la distribución de los pueblos de habla náhuatl. Entonces, la mayoría de ellos está en la zona central de Mesoamérica. Hay una zona hacia la Huasteca, hay ciertos grupos aislados como los mexicaneros, y después hay esta zona en Guatemala donde están los pipiles hasta el día de hoy, ¿no? Esta es la distribución de la Triple Alianza, de los lugares en los que dominó y donde el náhuatl a principios del siglo XVI pues tenía presencia por el movimiento que generaron los propios mexicas. Al ser el grupo dominante en el centro de México con el cual interactuaron los españoles a su llegada, los nahuas es el grupo sobre el que tenemos más información histórica. Es decir, se realizaron en el siglo XVI una serie de documentos, tanto en lenguas indígenas como en español, como códices, que recrean, que hablan de la historia de estos pueblos, y es por eso que tenemos información de este tipo que puede que se coteja con la información que arrojan las fuentes arqueológicas y no siempre coinciden, ¿no? Como suele pasar. Bueno. Ante la gran pregunta de si existió el deporte entre los nahuas, si fuéramos tajantes tendríamos que decir que no existió el deporte como tal, sobre todo si entendemos el deporte como una actividad física sujeta a normas que se realiza con fines competitivos
o de entretenimiento o simplemente para mantener y mejorar la salud, que es más o menos las definiciones aceptadas de deporte, tendríamos que no existió algo así entre los nahuas, como es el caso de otras sociedades antiguas. Como lo vamos a ver y como seguramente algunos colegas ya les han hablado, la actividad que más se parece a un deporte es el juego de pelota. Comparte muchas características con lo que nosotros consideramos un deporte, pero hablaremos de ella más adelante. A pesar de esta ausencia de actividades deportivas tal cuales, los nahuas, sobre todo los varones, realizaban varias actividades de entrenamiento y de destreza física que se hallaban vinculadas con las dos actividades que marcaban el ritmo de estas sociedades nahuas, que son el ritual y la guerra, y que están íntimamente vinculadas. Para entender entonces cuál era el papel de estas actividades físicas dentro de la cultura náhuatl, hay que hablar un poco sobre cómo concebían los nahuas el espacio-tiempo y por qué era tan intensa su vida ritual y tan intensa su vida militar. Bueno. Los nahuas, según nos lo han mostrado las fuentes del siglo XVI, pensaban que habitaban una tierra que era un espacio intermedio que se había creado a partir de un ser devorador, que es al que ellos llamaban Zipactli o Tlaltecutli, y que se hallaba en medio de dos mitades del mundo. Entonces, para ellos la tierra era un ser que daba la vida, pero que también la estaba consumiendo constantemente. La tierra, como les mencionaba, era el espacio intermedio entre una parte superior del mundo y una parte inferior del mundo. La parte superior normalmente la asociamos con el cielo o con los cielos, y la parte inferior con todo aquello que estaba debajo de la superficie de la tierra. Si bien en la noche estos valores se invertían, ¿no? Porque en la noche lo que estaba abajo de la tierra salía y lo que estaba arriba de la tierra bajaba. Para los pueblos nahuas, como para otros pueblos mesoamericanos, de estos distintos espacios del cosmos llegaban fuerzas a la tierra. Como ya lo mencioné, los nahuas concebían que la tierra era un espacio intermedio y que lo que dividía al cielo del inframundo y generaba precisamente este espacio intermedio eran una serie de árboles o dioses o hombres o montañas, es decir, hay distintos relatos míticos que hablan de distintos postes que sostenían el mundo en su lugar y que permitían precisamente que existiera este espacio intermedio que era en el que habitaban los hombres y en el que habitaban todos los seres que ellos conocían de manera directa. De estos dos lugares, ¿no? De estos dos polos, el polo superior y el polo inferior del mundo, los nahuas consideraban que llegaban a la tierra cada día fuerzas diferentes, fuerzas que se combinaban. Del cielo llegaban fuerzas asociadas con la luz, con la sequedad, el calor, el fuego, la fragancia, lo masculino y lo solar, y de los inframundos llegaban a la tierra fuerzas relacionadas con la oscuridad, la humedad, el frío, el agua, la putrefacción, la generación, lo femenino y lo lunar. Entonces, para los nahuas, cada día llegaban a la tierra fuerzas que procedían del ámbito alto y fuerzas que procedían del ámbito bajo. Y estas fuerzas se combinaban en este espacio intermedio y su combinación era lo que permitía la vida. Para ellos, cuando nosotros a nosotros nos han dicho que para los nahuas la era en la que vivían era la era del movimiento, o el sol, o el quinto sol es el sol del movimiento, el movimiento al que se están refiriendo estos relatos míticos es precisamente la combinación de estos ámbitos opuestos, es decir, de estas fuerzas divinas que llegan todos los días a la tierra, del cielo y del inframundo, que se tuercen y se combinan en este espacio intermedio, y su combinación hace posible la vida. Todo este conocimiento que es un conocimiento muy complejo sobre la dinámica del cosmos, los nahuas
como otras sociedades mesoamericanas, lo tenían codificado en el calendario. Es decir, para las sociedades nahuas, estas fuerzas divinas no se combinaban de manera aleatoria. Es decir, no eran los dioses los que decidían qué días se iban a manifestar sobre la tierra, sino que tenían un orden que ellos mismos habían creado al crear el cosmos, y este orden estaba marcado por los dos calendarios. Entonces, como les mencionaba, para los nahuas, el cosmos es un espacio transitorio, es decir, cada día es diferente. Cada día la calidad de lo que pasa, la cualidad de todos los seres se transforma por esas fuerzas divinas que llegan diferente y que llegan cada día. Y entonces lo que hacía el calendario es decirle a los nahuas cómo iba a estar acomodado el mundo. Una diferencia de los calendarios mesoamericanos y particularmente del calendario nahua con otros calendarios es que nuestro calendario lo que marca es una cantidad de tiempo desde una perspectiva lineal a partir de una fecha hito, ¿no? Y tenemos distintas fechas hito, que la nuestra es el nacimiento de Cristo, pero los judíos tienen otra fecha hito, etcétera, en una misma línea del tiempo. Mientras que para los nahuas, sus calendarios les daban información sobre no cuánto tiempo ha pasado, sino cómo es el tiempo, es decir, cómo es el cosmos, cómo están acomodadas las fuerzas del cosmos cada día. Para los nahuas era una misión, era un deber del ser humano contribuir a que estas combinaciones de fuerzas se pudieran manifestar sobre la tierra y se pudieran manifestar de la mejor manera posible. Es decir, estas fuerzas divinas no son solo benéficas para el hombre, sino que pueden ser nefastas. Y entonces los seres humanos tienen que estar preparados, ¿no? El ser humano debía estar preparado para poder afrontar la llegada de estas fuerzas en este estado transitorio de las cosas. Entonces, en esta imagen que es muy conocida, que es la lámina 1 del Códice Feyerabad-Mayer, nosotros podemos ver una representación del cosmos en el que vivían los nahuas, que es un ámbito que está a nivel horizontal, está distribuido hacia 4 rumbos o 4 grandes secciones. En cada uno de estos rumbos hay un árbol que sostiene el cosmos y cada uno de estos árboles nos indica cuál es la parte del inframundo, cuál es la parte que tiene que ver con la Tierra y cuál es la parte que tiene que ver con el ámbito solar. Y eso está representado a través de las flores y de las aves que están en cada uno de estos rumbos. Cada uno de estos rumbos está cuidado por entidades divinas específicas y es muy interesante esta lámina porque tiene 3 dimensiones al mismo tiempo, o sea, tiene 3 dimensiones representadas de forma bidimensional, porque tiene los rumbos horizontales, tiene los ámbitos verticales del cosmos y tiene el ámbito temporal, porque cada uno de los puntitos que hay en este códice es uno de los días del Tonalpohualli, ¿no? Está marcando cómo el mundo se va transformando cada uno de los días. Los nahuas, según lo muestran las fuentes, tenían una religión altamente formalizada y compleja. Y lo que hacían los sacerdotes, los gobernantes y otros especialistas rituales era decodificar todo este conocimiento que estaba en los calendarios y planificar una serie de actos rituales que le permitían a la sociedad interactuar con estas fuerzas divinas cada día y de una forma que fuera benéfica para ellos. Los sacerdotes tenían en particular el deber de interpretar 2 cuentas calendáricas, que eran las que llevaban las sociedades nahuas del centro de México, una cuenta que le llamaban la cuenta del año, y que es una cuenta de 18 meses de 20 días más 5 días vacíos, que tiene 18 veintenas y está relacionado con el ciclo de nacimiento, muerte y resurrección del maíz, es decir, está relacionado con el ciclo agrícola del temporal, ¿no? La mitad de las veintenas está relacionada con la época de secas y la otra mitad con la época de lluvias. Y por el otro lado, otra cuenta, que es el Tonalpohualli, cuenta de los días o de los tonales, que es de 13 periodos de 20 días. Y como ustedes saben, estas 2 cuentas se cruzaban cada 52 años, ¿no? El inicio de estos 2 calendarios. Y era la información diferente que aportaban estos 2 sistemas calendáricos las que les decían a los sacerdotes precisamente cómo estaba acomodado el mundo y cómo era que la gente debía actuar. Y los sacerdotes normaban
desde los actos religiosos más fastuosos, es decir, desde las fiestas que organizaba el Estado y que se llevaban a cabo en las grandes plazas, hasta los actos cotidianos de la gente. Es decir, había prescripciones diarias de qué se podía comer, cómo se tenía que vestir la gente, si debía salir o no debía salir, si se podía tomar pulque, si no se podía tomar, si se podían tener relaciones sexuales o no, en función de cómo eran estas fuerzas divinas que estaban afectando el mundo y cómo era que la gente se tenía que relacionar con ellas. Entonces, la vida de las sociedades nahuas estaba marcada por estas fiestas y por todos estos actos rituales que tenían que realizar algunos cada día, ¿no? Cada día había una fiesta diferente y también había fiestas diferentes cada trecena y había fiestas diferentes cada mes y había fiestas diferentes cada año, cada grupo de 4 años, cada grupo de 8 años, etcétera, hasta las ataduras de años que eran cada 52. Entonces era una sociedad que tenía una gran cantidad de actividades rituales con las cuales cumplir. Estaban las fiestas de las veintenas que eran patrocinadas por los gobernantes y los poderes estatales y que tenían lugar en los centros ceremoniales de cada una de las ciudades nahuas de la Cuenca de México. Estaban las fiestas de los patronos de cada calpulli o de cada barrio. Estaban las fiestas que se llevaban a cabo de acuerdo con los signos del Tonalpohualli y algunas de ellas ligadas a los signos de nacimiento de la gente. Esta vida saturada de fiestas era lo que marcaba el existir de estas sociedades y lo que llenaba también su vida de dinamismo. Estas fiestas tenían el propósito de mantener el equilibrio y el movimiento del cosmos, y la guerra también tenía el propósito de mantener el equilibrio y el movimiento del cosmos, además de sus móviles políticos y de dominación económica, que eran algo bastante claro en el posclásico. Entonces, en estas fiestas se llevaban a cabo una serie de prácticas rituales que implicaban procesos o fenómenos parecidos a los que nosotros encontramos con las prácticas deportivas de hoy. Es decir, había una serie de actos rituales o prácticas rituales para las cuales se entrenaban y que implicaban la destreza física. La gran mayoría de estas actividades se agrupan en algo que desde el siglo XVI se le da un denominativo general de danzas. Y lo que sabemos es que una de las prácticas rituales que era más extendida entre las sociedades nahuas eran prácticas de canto-baile, es decir, prácticas en las que se combinaban coreografías, música, atavíos, escenografías y el consumo de sustancias específicas dependiendo de cada una de las ceremonias que se llevaban a cabo en cada una de las fiestas. Lo interesante es que para la realización de estas danzas había todo un entrenamiento formal. En primer lugar, existían escuelas y maestros que las enseñaban, como aquí hay una imagen del siglo XVI que representa el Cuicacali, que era una de estas escuelas. Había una serie de coreografías que se tenían que aprender y los guerreros entrenaban para la realización de estas danzas como parte de su propio entrenamiento militar. Entonces, entre estas prácticas rituales y la guerra hay un vínculo muy íntimo. Estas danzas eran una práctica compleja, efectivamente era una práctica religiosa, pero también implicaban ser un espectáculo. Algunas de ellas implicaban procesos lúdicos y todas implicaban el tener que desarrollar una gran destreza física y psíquica para poder realizarlas. Como ya mencioné, el Cuicacali era una de estas principales escuelas y en esas escuelas se iban los guerreros de diferente edad, unos iban en la mañana y otros iban en la noche y ahí se entrenaban para poder ejecutar estas danzas. Entonces se sabe que además de los méritos militares, la manera en la que podían destacar los guerreros era ejecutar bien estas danzas, ¿no? O sea, saber bien las coreografías y poder llevarlas a cabo con toda la actividad física que requerían.
en el momento de su ejecución, ya durante las fiestas, existían sanciones para aquellos que cometieran errores, ¿no? Se dice que incluso podían ser ejecutados. Entonces esto nos habla del alto grado de formalización de estas actividades, ¿no? Actividades que implicaban un entrenamiento físico y que implicaban tener destreza y que se llevaban a cabo en contextos rituales. Se sabe que existían diferentes tipos de danza para cada uno de los rituales que formaban parte de las fiestas de las veintenas y que además había otros géneros de danza que no estaban tan estrictamente amarrados a las fiestas formalizadas. Hay fuentes que hablan de que había bailes de requiebros, ¿no? Bailes que los señores hacían solo por placer, bailes que estaban ligados al orgullo étnico de los pueblos, es decir, hay piezas que dicen baile de los tlatelolcas, baile de los otomís, baile de los chichimecas. Hay otros que están catalogados como bailes de cosquilleo y que eran representados por hombres que vestían de mujeres, ¿no? Hay bailes que se hacían con trajes de animales, otro que llamaban el baile de Xochiquetzal, baile de viejos, bailes de bobos, bailes de borrachos, y que estaban, sobre todo, se llevaban a cabo en contextos más privados durante las mismas fiestas, es decir, en las casas de los nobles, en las casas de los comerciantes, en las casas de la gente que se iba a casar, etc. Una de las danzas que más llamó la atención, bueno, entonces aquí está, como ya dije, esta representación del Cuicacali, donde van los guerreros a aprender las danzas, y esta es de la fiesta de Xocothuetzi, y de cómo se está realizando una danza donde todos iban agarrados de la mano los guerreros. Iba a decir que una de las danzas que más llamó la atención de los europeos al llegar a Mesoamérica fue la danza del volador, y llamó su atención por la destreza física que implicaba, como implica hasta el día de hoy, realizar esta danza, ¿no? De la época prehispánica o de la época inmediata del contacto, no tenemos información que demuestre que la danza del volador se llevaba a cabo en el centro de Mesoamérica o entre los mexicas. Hay informaciones de que en la zona sur de Mesoamérica sí se llevaba a cabo, desde Honduras hasta la zona colindante, que en la zona Pipil sí hay información sobre la danza del volador. Sin embargo, ya para 1530, que es de donde data esta imagen que representa el bautizo de los pobladores de Culhuacán, el momento en el que los pobladores de Culhuacán aceptan el cristianismo, se ve que ya se está realizando la danza del volador en el centro de México. Como todos ustedes saben, la danza del volador es una danza donde un grupo de personas, que pueden ser 4, 6, 5, no hay un número determinado, sube a un poste que tiene un bastidor amarrado con una cuerda y se descuelgan de ellas. Se sabe que en el siglo XVI los voladores llevaban atavíos de águilas, de aves, de garzas, algunos de monos. No se sabe que además de los que bajaban girando, bueno, en este caso son angelitos, ¿verdad? Que además de los que bajaban girando había otros danzantes que subían y bajaban, sobre todo aquellos que se vestían de monos. Y esta es una danza que se popularizó mucho en el siglo XVI y a partir de entonces, precisamente porque los españoles la identificaron o la percibieron parecida a una acrobacia, ¿no? A una actividad que podía servir para el esparcimiento de la gente, es decir, como un espectáculo que era equiparable al de acróbatas o de saltimbanquis que existían en la tradición europea, y por eso se popularizó. Evidentemente, la realización de la danza del volador implica entrenamiento y el adquirir una serie de destrezas físicas. Otra danza de la que tenemos noticia son los Cotlatlaztin, que son estos hombres que hacen, bueno, hasta el día de hoy se sigue practicando en la zona náhuatl de Guerrero, que hacen girar un poste con los pies. Este poste simboliza precisamente a estos árboles que sostienen el mundo y en los cuales se están combinando estas fuerzas, ¿no? Esta también era una actividad física que requería destreza.
había en las fiestas otras actividades que tenían un carácter competitivo y que implicaban la expresión de destreza física, como cacerías rituales. Por ejemplo, en el caso de la fiesta de Quecholi, se cercaba todo lo que es el Zacatepetl que tenemos aquí junto y se realizaban unos rituales de cacería donde se competía por obtener a la mejor presa, y esto le daba también prestigio a los guerreros, ¿no? Y el día de hoy aquí se considera que hay cacería deportiva todavía, ¿no? Existía el ritual del sacrificio gladiatorio en la fiesta de Tlacaxipehualistli, que era el segundo mes del año. Este sacrificio se llevaba a cabo por parte, durante este momento de la fiesta de Tlacaxipehualistli, participaban los guerreros que habían tenido más hazañas en el combate. Y en este momento cambiaban de jerarquía, es decir, subían de jerarquía y cambiaban sus atavíos, y los gobernantes les daban estos nuevos atavíos. En el sacrificio gladiatorio participaban un guerrero o varios guerreros y el cautivo que habían hecho en guerra. Y dentro de los dos bandos, tanto el captor como del cautivo, se escogía al guerrero que más fuerza había demostrado en el combate. Es decir, no era un castigo, sino que se seleccionaba a los que más destreza física habían mostrado durante el combate. Y entonces se realizaba este ritual donde el cautivo del pueblo conquistado era amarrado al Temalacatl, que son estas grandes piedras que nosotros redondas que podemos ver en la sala mexica del Museo de Antropología. Se le amarraba, se le daba un escudo de madera y se le daba una espada de madera, mientras que al captor o al guerrero del pueblo vencedor, en este caso los mexicas, se le daban todas las armas que debía tener cualquier guerrero y peleaban, ¿no? Evidentemente esta es una pelea injusta, como ocurría en otros, por eso se le llama sacrificio gladiatorio, porque tiene una serie de similitudes con los gladiadores de la antigua Roma. Es una pelea injusta, es una pelea que tiene la finalidad de llevar una víctima al sacrificio, pero es una pelea que no duraba poco, ¿no? O sea, las fuentes registran que los que participaban en el sacrificio gladiatorio realmente hacían una gala de destreza. O sea, el que iba a morir no se dejaba, o sea, su papel no era dejarse morir, sino era realmente luchar, y que era frecuente que el guerrero que estaba en la condición del cautivo ganara. O sea, a pesar de estar en desventaja, podía ganarle a aquellos que estaban en una situación ventajosa. Y entonces se dice que primero peleaba contra un guerrero águila, después peleaba contra un guerrero jaguar. Si los lograba vencer, entonces peleaba contra 2 guerreros al mismo tiempo, y si los lograba vencer, peleaba contra 4 guerreros al mismo tiempo, ¿no? Y esto parece que no pasaría, pero bueno, las fuentes registran ciertos casos, en particular el de un guerrero tlaxcalteca que venció a todos, ¿no? No, y Moctezuma le ofreció la libertad y él dijo que no, que él debía morir como guerrero. Entonces esta es otra actividad que implicaba el despliegue de gran destreza física, que era una actividad de competencia, aunque era una competencia desigual, y que era un espectáculo, ¿no? O sea, la población iba a ver esta festividad, iba a ver el sacrificio gladiatorio, y también era una muestra de poder por parte de los pueblos que lo llevaban a cabo, de los pueblos conquistadores, porque para la realización de estas fiestas, particularmente en Tenochtitlan, los mexicas invitaban embajadores de los pueblos conquistados, ¿no? O sea, del pueblo del cual iban a sacrificar, ¿no? Precisamente, o sea, todo tiene que ver con una simbólica del poder. Y se decía que mientras más luchara, mientras más resistiera el cautivo, aumentaba el prestigio no solo del cautivo, sino aumentaba el prestigio de aquel que lo había capturado. Es decir, porque lo que están mostrando es que un guerrero que tiene tales capacidades en esta desventaja fue
sometido en el campo de batalla. Y fue sometido por este otro guerrero y particularmente por el pueblo que está llevando a cabo el ritual. Entonces era un honor participar en el sacrificio gladiatorio y de uno y otro bando eran los guerreros más reconocidos. Por otro lado, tenemos esta actividad que se conoce como juego de pelota. Los nahuas daban el nombre de Tlachtli a la cancha del juego de pelota, que como ustedes deben saber tiene la forma de una I o una H, dependiendo cómo se vea. La cancha estaba dividida en dos mitades. Había unos discos que marcaban las dos mitades del campo, pero que no estaban hechos ex profeso para que la pelota pasara por ahí. Cada mitad de la cancha representaba una de las mitades del mundo. Representaba la parte superior y la parte inferior. Y el juego de pelota era el enfrentamiento de estas dos mitades del mundo. Particularmente, la pelota estaba identificada con el sol, que hacía este recorrido del cielo al inframundo, y que son los hombres los que tienen el encargo de moverla, ¿no?, para que los opuestos se puedan combinar. Se sabe que en el centro ceremonial de Tenochtitlan existía el juego de pelota, que había juego de pelota, cancha en el mercado de Tlatelolco y que había en los barrios. Y el mendocino registra que los mexicas recibían como tributo 16,000 pelotas al año. O sea que la actividad del juego de pelota era una actividad abundante, ¿no?, en la que la población participaba. Los equipos podían ser de un jugador de cada lado a 7, ¿no? O sea, había distintas dinámicas para el juego de pelota. Los jugadores eran siempre varones que estaban ataviados con protecciones de cuero para las manos, la cadera y la cabeza. Este es un jugador de pelota con sus protecciones, de acuerdo con el Códice Mendocino. Antes de iniciar el juego se sabe que se escogía la pelota, se decidía cuántos iban a participar en el partido y se decidía cómo se le iba a pegar a la pelota, ya que existían diferentes estilos, ¿no? Había juegos donde estaba permitido tocar la pelota con las manos y con los pies, otros donde solo estaba permitido tocarlo con las caderas. Y entonces esto todo se acordaba al principio del juego. Se sabía que si se lograba pasar la pelota por el aro, en ese momento se daba por ganado el juego y se terminaba. Y entonces no era algo que la gente estuviera esperando, ¿no? O sea, la gente esperaba que no pasara nunca la pelota por el aro para que el juego continuara. Se dice que si llegaba a pasar la pelota por el aro, entonces todos los espectadores debían darle su ropa al jugador que había logrado atravesarla, ¿no? Es decir, no era algo cotidiano. El juego, como ya lo mencioné, simbolizaba la lucha de los opuestos y en el caso de los mexicas en particular, simbolizaba la lucha de Huitzilopochtli o el sol contra las fuerzas oscuras y lunares, ¿no? Algo que estaba completamente codificado en lo que era la estructura arquitectónica del Templo Mayor, donde estaba precisamente la Coyolxauhqui caída a los pies de Huitzilopochtli, era algo que estaba reproduciendo el juego de pelota. Había juegos de pelota que se llevaban a cabo dentro de las ceremonias que tenían lugar en las veintenas y otros que se llevaban a cabo de manera privada o particular. Se sabe que en la fiesta de Panquetzalistli, los mexicas iban recorriendo varias ciudades de los lagos, de la cuenca, y después se reunían para llevar a cabo un juego de pelota y que además se hacían ciertos sacrificios en el juego de pelota. Se sabe que había ciertos juegos de pelota, sobre todo aquellos que tenían lugar en las fiestas, donde se realizaban una serie de actos rituales en el campo. A veces se simulaba el combate entre diversos pueblos, el triunfo de unos sobre otros, el triunfo del sol sobre las fuerzas oscuras,
y se sabe que se sacrificaban a los que perdían en estos juegos de pelota que eran simulados. Pero las fuentes nunca mencionan que un jugador profesional haya sido sacrificado. O sea, que digamos que había un cierto tipo de juego de pelota que tenía carácter ritual, ¿no? Donde los que participaban eran también cautivos de guerra que iban a ser sacrificados, y había otro juego de pelota más profesional que se llevaba a cabo con fines de esparcimiento. El juego de pelota era un deber y un entretenimiento de Estado. Se sabe que en el centro de México los gobernantes jugaban a la pelota y los gobernantes se encargaban de financiar equipos y que jugadores que se entrenaban solamente para jugar a la pelota. Y que sobre todo en la temporada de secas se llevaban a cabo muchos juegos de pelota, que era cuando la gente no tenía demasiadas cosas que hacer, ¿no? Porque las actividades agrícolas mermaban. Se consideraba una responsabilidad política de los gobernantes mantener el ejercicio del juego de pelota y dar buenos juegos de pelota, ¿no? Que se llevaran a cabo buenos juegos de pelota. Por lo tanto, el juego de pelota no solo era una alegoría de la interacción del cosmos ni de la guerra, sino también era una actividad lúdica. Se sabe que las personas asistían a ver el juego de pelota, ¿no? Que se sentaban en los laterales de las canchas, y se sabe que apostaban los gobernantes y apostaba la gente que iba a ver el juego de pelota por el equipo de su preferencia. Es decir, había juegos de pelota de carácter mucho más profano, donde jugaban a veces nobles, equipos formados por nobles, equipos formados por gente del pueblo. Se sabe que los señores sostenían grupos de jugadores profesionales que se dedicaban solamente a entrenarse para jugar a la pelota. Se sabe que en el Calmecac se enseñaban las reglas del juego de pelota, y que algunos maseguales podían acceder al Calmecac si eran buenos jugadores de pelota, ¿no? Que era una de las cosas que les permitía acceder a la educación superior, como sigue pasando, ¿no? Que le dan beca universitaria a los deportistas. Entonces, los señores organizaban juegos de pelota porque ellos eran aficionados, los organizaban para mantener contenta a la población, los organizaban para mostrar su poderío frente a otros señores de otras ciudades, es decir, se enfrentaban los equipos de ciudades enemigas, y se hacían simplemente por cualquier motivo. Algunas fuentes dicen que cuando el señor veía que la gente estaba triste, organizaba un partido de juego de pelota. Se sabe que en algunas ocasiones los señores apostaban sus propiedades contra las de los pobres, precisamente para motivar que la gente quisiera ir a observar los juegos de pelota. Por lo tanto, había jugadores de tiempo completo que eran mantenidos por los nobles para estarse entrenando y estar desarrollando cada vez más habilidades como jugadores de pelota. Se sabe también que en el mercado de Tlatelolco habían jugadores que estaban ahí esperando, como diríamos el día de hoy, que se armara la reta, ¿no? O que se armara la apuesta, y que estos jugadores eran muy mal vistos porque se consideraba que jugaban solamente por obtener la ganancia que se iban a llevar los ganadores, ¿no? Y que eran considerados viciosos porque no hacían otra cosa más que estar ahí jugando a la pelota y estar coordinando el asunto de las apuestas. Como ya les había dicho, se sabe que todos apostaban, que apostaban los nobles y que apostaban los maseguales o la gente del común. Se sabe que apostaban bienes, joyas, mantas, atavíos de guerra, atavíos de pluma, que eran los más valorados por la población, que había quien apostaba a sus esposas y que había quien apostaba esclavos y quien apostaba a su propia persona, ¿no? Que es algo que llamó la atención de los conquistadores. Es decir, aquel que no tenía otro bien que apostar, se apostaba a sí mismo durante una temporada. Es decir, si yo pierdo, voy a trabajar para ti 1 año, 2 años, 3 años, y quedaba en esta situación de semi-esclavitud durante el periodo que hubiera acordado
¿no? Si perdía. Entonces se ve que sí tenían un problema con las apuestas, los mexicas. El cronista Iztlizóchitl cuenta, por ejemplo, que Axayácatl, gobernante mexica, organizó un juego de pelota contra el señor de Xochimilco y que Axayácatl apostó todo el contenido del mercado de Tlatelolco, ¿no? Y que perdió. Y entonces se negó a pagar, como era evidente, ¿no? No le iba a dar todo el mercado de Tlatelolco al señor de Xochimilco. Y que mandó continuas embajadas a Xochimilco con una gran cantidad de regalos y el señor de Xochimilco decía, pues esto no es lo que acordamos. Hasta que en una de estas embajadas, los emisarios de Axayácatl le pusieron un collar de flores al señor de Xochimilco y lo ahorcaron y lo mataron. Entonces, bueno, esas cosas también siguen pasando, ¿no? Entonces, como ustedes lo podrán ver, el juego de pelota realmente se parece o comparte muchas características con las actividades deportivas tal y como las concebimos hoy. Tenía un componente ritual y muchos de estos juegos de pelota se llevaban a cabo durante las fiestas, pero tenía todo otro componente de espectáculo, lúdico, de entrenamiento y de despliegue de destreza física que está muy emparentado con lo que nosotros consideramos deportes, ¿no? Incluso todo lo que acabo de señalar acerca de los aficionados, ¿no? Sobre gente que es aficionada a un equipo, ¿no? Y que apuesta por ese equipo, porque a veces es apostar por su propio pueblo, ¿no? Porque los equipos en la mayoría de los casos eran étnicos. Nos habla precisamente de la afición y de el papel tan importante que tenía el juego de pelota en la sociedad de los nahuas, ¿no? Que era una actividad competitiva y era una actividad ritual. Por último, me gustaría mencionarles que tenían los nahuas otras actividades también lúdicas y de competencia, que pueden o no considerarse deportivas, dependiendo si consideramos o no deporte el ajedrez, ¿no? O sea, el ajedrez está considerado como un deporte o estuvo considerado durante mucho tiempo. Y otra de estas actividades es el juego del patoli, que es un juego de azar, ¿no? Que se realizaba en tableros que se pintaban en el piso y con una serie de dados. Yo no entiendo cómo funcionaba el patoli, pero se puede jugar, o sea, están las reglas para jugarlo. Y a mí me han dicho que a los niños en las primarias los enseñan a jugar patoli. Entonces, no debe ser muy complicado. Y el tablero del patoli reproduce la estructura del calendario, ¿no? Es decir, tiene 4 rumbos y en cada rumbo hay 13 casillas que tienen que ver con los días del Tonalpohualli, y se iban tirando los dados que eran frijoles y que iban adquiriendo distinto valor. Se sabe que el juego del patoli se jugaba por simple placer, ¿no? O sea, se sabe también que había todo un sistema de apuestas en torno al juego del patoli, ¿no? Y que también apostaban todos los nahuas. Esta es otra actividad de la que tenemos noticia gracias a las fuentes. Y bueno, esto es un poco de lo que les quería hablar para mostrarles ciertas actividades que implicaban el entrenamiento y el despliegue de destreza física que estaban presentes en las sociedades nahuas del centro de México al momento de la llegada de los europeos, y algunas tienen más que ver que otras con lo que nosotros hoy consideramos deporte, y espero que haya sido de interés y bueno, estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. Doctora, felicidades por la exposición, como todas las demás, muy interesantes, le agradecemos su presencia. Y bueno, en relación a las anteriores y con esta, vemos el sentido utilitario que se le da a la actividad física y al deporte. El avance histórico yo creo que nos va marcando este sentido y este utilitarismo, y muchas veces simbólico, ¿no? El mismo marco donde se llevaba a cabo el ajedrez o todo esto tiene un aspecto simbólico para ellos de todas formas. En este sentido, la competencia, pues era una competencia casi para uno mismo, ¿no? En el sentido de que yo voy a ganar, y como decía, no, ni querían los regalos, ni querían lo que se les ofrecía. En realidad era un sentido propio.
una competencia interna, ¿sí? Que sí les hace notar que tiene ciertas cualidades diferentes y que sean mejores que otros, pero más sin embargo este sentido también es interno, ¿no? Entonces yo creo que eso es una forma que en este sentido lo vimos aquí, ¿no? Con una competencia de parte de este sentido un poquito más interno. Ahora, la competencia no era el ganar o el destruir al otro, era ser quién es el mejor, ¿sí? Independientemente de que se deje o no a un lado esto. Y yo creo que ese sentido utilitarista sigue hasta nuestro tiempo. Usted mismo comentaba en broma, varias cosas continúan, ¿sí? Y este sentido utilitario lo da mucho la historia, la política, el quehacer, el desarrollo histórico de cada pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte militar, la parte religiosa, que bueno, eso descubre de todo lo que hemos visto hasta ahorita, que han sido las características propias de las civilizaciones anteriores. Y actualmente, ¿cómo visualizaría usted este sentido? ¿Qué sentido se le daría actualmente si lo pudiéramos pasar a una época como la que usted ahorita nos está mencionando, ¿no? ¿Qué sentido utilitario le pudiéramos dar a la actividad física y al deporte? Bueno, tengo en primer lugar un comentario sobre lo que era la competencia. Particularmente en el juego de pelota, era entre los pueblos mesoamericanos y particularmente entre los pueblos del centro de México, existía un profundo sentido de orgullo étnico. Y parte de lo que hacía que se mantuvieran a los grupos de jugadores de pelota, que se llevaran a cabo los partidos o los enfrentamientos y que la gente participara como espectadora, como aficionada, era este orgullo étnico. Entonces lo que estaba de por medio sí era ser el mejor, pero era ser el mejor contra el del barrio de junto, contra el de la ciudad de enfrente del lago o contra el pueblo enemigo, es decir, contra los tlaxcaltecas. O sea, era mostrar realmente ese orgullo que al ganar era algo que de alguna manera revivificaba a toda la ciudad o a todo el estado, que los nahuas lo llamaban Altépetl, ¿no? O sea, cada una de estas actividades en las que los miembros de un Altépetl o de un barrio mostraban su supremacía sobre otros, lo que hacía era como revitalizar a toda la gente que vivía ahí, ¿no? Y mantenerlas apegadas a su forma de organización social. Por otro lado, me gustaría decir que no tendríamos que ver estas prácticas como una continuidad, es decir, el juego de pelota tiene características similares a los que tienen prácticas deportivas en nuestra actualidad, pero no hay una continuidad de esas prácticas prehispánicas a las actuales, aunque en algunas regiones se conservó el juego de pelota. Y hoy día el juego de pelota ha adquirido una nueva popularidad, ¿no? Particularmente en Guatemala hay toda una liga que ya se hizo de juego de pelota y que son jugadores profesionales y que se entrenan y hay equipos, etcétera, que ha sido tratando de retomar el juego de pelota, ¿no? En una región donde ya no se jugaba, ¿no? Por ejemplo, en el occidente de México se continuó jugando durante todo el tiempo. Por otro lado, yo creo que el utilitarismo del deporte en la actualidad está vinculado cada vez más a la salud, ¿no? A partir del siglo XX hay toda una cultura sobre la higiene y el desarrollo de la salud, al grado de que se le considera un bien en sí mismo, ¿no? Mantener el funcionamiento óptimo del cuerpo, y mucha gente practica deporte por eso, o sea, esa es la utilidad, ¿no? El mantenimiento de la salud, independientemente de que siguen existiendo prácticas afines, es decir, el entrenamiento de los militares en todas las sociedades modernas, el deporte es una parte fundamental de ese entrenamiento, ¿no? O sea, el vínculo con la guerra sigue existiendo, ¿no? Entre la guerra, la destreza, el deporte, la destreza física, eso sigue presente. Si estas danzas se siguen haciendo, se consideran todavía como de deporte, como de danza, ¿se dio una continuidad o ya no son las mismas que se hacían? Sobre lo que nosotros normalmente llamamos como danza de concheros,
no hay una continuidad que venga de la época prehispánica. Sin embargo, los datos más antiguos sobre la danza de concheros ligada al culto de distintas advocaciones religiosas cristianas está documentado desde mediados del siglo XVIII en la zona del Bajío. Entonces, la mayoría de los practicantes de esta danza de concheros primigenia o más antigua son otomís y chichimecas, ¿no? En el siglo XX, algunos jefes o capitanes, como se les llama a los dirigentes de los grupos de concheros, comenzaron a interactuar con el movimiento de la mexicanidad, que es un movimiento que surgió en la posrevolución y que tiene que ver con una manera diferente de apropiarse del nacionalismo mexicano. Y entonces comenzaron a meter a la danza elementos que se parecían al México prehispánico. Cambiaron su vestimenta, ¿no? Ustedes los pueden ver en fotos antiguas o en pinturas antiguas. La vestimenta antigua de los concheros era un traje que es como un gran faldón y que tienen plumas de avestruz, y usaban unas plumas de avestruz como en forma de abanico. Ellos cambiaron todo el vestuario y lo modificaron en función de las imágenes que ellos vieron de los códices, y a partir de entonces se modificaron también las piezas que se danzan y se generaron unas danzas mucho más rápidas, como las que nosotros podemos ver. Las danzas de conchero antiguas son más lentas, llevan menos pasos, implican menos despliegue de fuerza, porque verdaderamente hoy hay unas danzas que son impresionantes de ver las cosas que hacen. Y es una práctica que se diversificó, ¿no? O sea, en el día de hoy hay danzantes concheros que vienen de esas mismas familias de la zona del Bajío, que llevan por lo menos 200 años practicando esa danza. También hay danzantes que salieron de estos grupos de concheros y que se incorporaron al movimiento de la mexicanidad y que ahora danzan tanto a los santos como ante los... acaba de ser la ceremonia ante los huesos de Cuauhtémoc, ¿no? Y también hay danzantes que ya solo pertenecen al movimiento de la mexicanidad y que no quieren tener nada que ver con el culto católico, ¿no? Pero, como lo mencionaba, o sea, el rastro más antiguo de la danza de concheros es finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, no hay una continuidad directa con el pasado prehispánico, y todos estos elementos prehispánicos son elementos que se han añadido en el siglo XX. En la exposición pasada habíamos visto con esto de las batallas medievales o de los torneos medievales que se fue como quitándole como valoración metafísica, religiosa, ontológica, etcétera, 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 para hacerse cada vez una cosa más comercial. Mi pregunta va hacia el juego de pelota, o sea, el mismo periodo durante el cual esta como simbología y metafísica sobre el juego de pelota y la relación entre el día y la noche y bla bla bla, ¿es el mismo periodo en el cual se hacía como una cuestión comercial o fue como una evolución? Porque me cuesta mucho trabajo entender cómo una cultura puede hacer de algo tan sacro algo también tan como lúdico, tan de... como un partido de fútbol, ¿no? Que no tiene la misma representación que ir a una misa. Hasta donde sabemos, todos los juegos de pelota que se realizaban tenían este carácter simbólico, es decir, estaban representando la lucha de los opuestos y los jugadores se asumían como tales, es decir, como representantes de las fuerzas solares o de las fuerzas lunares. Pero sabemos efectivamente que al mismo tiempo, ¿no? O sea, en un mismo mes, se realizaba un juego con carácter ritual adentro del recinto ceremonial con cautivos de guerra que no eran jugadores profesionales que iban a ser sacrificados, y ese mismo día en la tarde, en la cancha de juego de pelota adscrita a un barrio determinado, se realizaba un juego con jugadores profesionales para que ganara uno determinado y se llevaran a cabo todas estas apuestas, es decir, sí se llevaban a cabo de manera simultánea y la simbología se conservaba en los dos. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que los pueblos prehispánicos tenían otra manera de relacionarse con las entidades que nosotros consideramos sagradas. Es decir, lo que no había era esta noción de solemnidad, ¿no? O sea, nosotros
Creemos que relacionarnos con lo sagrado implica tener toda una serie de comportamientos que lo distinguen completamente de lo profano, y para las sociedades prehispánicas el asunto es que no hay nada profano, ¿no? O sea, todas las actividades, o sea, las mujeres que salían a barrer el patio de su casa todas las mañanas, ese acto de barrer es al mismo tiempo para limpiar y es al mismo tiempo un acto ritual, ¿no? Cuando se prendía el fogón y o sea, la manera en la que se le hablaba a las 3 piedras para prenderlo, se están hablando de los 3 niveles del cosmos al mismo tiempo que se van a hacer las tortillas porque se tiene hambre, ¿no? Entonces, digamos que lo que no había era en realidad esta distinción entre sagrado y profano. O sea, todas las actividades estaban permeadas por esta cosmovisión que para nosotros resulta muy religiosa, pero que para ellos pues era lo normal. ¿Qué tan factible es el hecho de que cuando venía ese orgullo étnico se calmara con el juego, o al revés, propiciaba que hubiera más rivalidad y que propiciara la guerra? ¿Y qué tanto el deporte ha seguido esos lineamientos de la paz y qué tanto ayuda más a la guerra o a la confrontación de los pueblos? Donde lo muestran las fuentes, sí existían algunos conflictos interétnicos que los señores los trataban de solucionar a través de un juego de pelota, ¿no? O sea, que en vez de convocar a la guerra, convocaban a un juego de pelota interétnico, y el que ganaba y el que perdía, ahí dirimían el conflicto que tuvieran. Que sí había casos en los que se consideraba que no era necesario, o a lo mejor no era propicio, porque también las guerras tenían que ver con el asunto de cuándo era tiempo de cosecha y cuándo era tiempo de siembra, ¿no? Entonces a lo mejor no era una época propicia para llevar a cabo una batalla, y se decidía a través de un juego de pelota. Lo contrario no tenemos conocimientos, es decir, que la gente se haya enardecido tanto a partir de un determinado juego que eso haya suscitado un conflicto, no, sino más bien que sí había pequeños conflictos que se solucionaban a través de un juego de pelota. ¿Cómo se llama entonces el disco donde se meten las pelotas? Lo que pasa es que en el escudo de la Escuela Superior de Educación Física me habían dicho que el disco se llamaba Tashki, pero usted ahorita comentó que ese es el nombre de toda la cancha del juego. Entonces quisiera saber si sabe el nombre en náhuatl o... No, del disco en específico no lo sé. Pero no es Tashki. No, Tlachtli es toda la cancha, toda la cancha. Ah, ok. Bueno, y también comentar sobre lo que se menciona del deporte. Creo que, bueno, ahorita en la actualidad se está manejando algo así como varias clasificaciones. Entonces, lo que mencionarían, o la línea que se está siguiendo, sería como el deporte espectáculo, al que de alguna manera se estarían refiriendo. Este deporte que de alguna manera lo vemos en el caso del fútbol, que está como que en lugar de fomentar valores, fomenta antivalores, porque de repente ya no se va al encuentro del deporte en sí, sino más bien ya se marca como este enfrentamiento entre las mismas porras que hacen como que se agredan, ¿no? Que provoquen como que más así como desastres o conflictos, ya no van como por un fin deportivo, ¿no? De competición. Y bueno, felicitarla por su exposición, es muy interesante y gracias. Sí, pues volver a señalar que particularmente el juego de pelota entre las sociedades nahuas tenía también esta parte precisamente de deporte espectáculo, como yo lo comenté, todo la manera en la que iban los aficionados, en la que se hacían las apuestas, y lo que no existía era este deporte por el deporte mismo, ¿no? El deporte por la salud, ¿no? O sea, obtener habilidades físicas por obtener habilidades físicas no era un fin en sí mismo. Estaba ligado a la guerra y estaba vinculado a la actividad ritual. Y tenía efectivamente el juego de pelota toda esta parte de deporte espectáculo, bueno, de espectáculo. Llama la atención si hay este vínculo con lo ritual. ¿Por qué las mujeres no participan en actividades rituales escenificadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿son otros ámbitos en donde se expresa lo femenino? En las fiestas, las únicas que participaban eran estas mujeres que han sido calificadas de prostitutas, ¿no?
Ellas, que eran mujeres que no se dedicaban, digamos, a la vida familiar, no a la vida hogareña, ellas eran las que participaban entrenando o practicando las danzas en el Cuicacale, ¿no? Los guerreros iban a danzar y en esas danzas había mujeres, y estas mujeres también participaban en algunas ceremonias. Y había algunos gremios que a veces sí intervenían en las fiestas, como por ejemplo las parteras, ¿no? Las parteras o otras curanderas, había fiestas en las que intervenían y realizaban una danza, aunque probablemente no era igual a las que realizaban las aguianime, que sí tenían todo este entrenamiento físico. De ahí en fuera, todo lo demás efectivamente son varones, y se sabe que en muchas danzas existía el travestismo, o sea, había mujeres, o sea, estaba el rol, como existe hasta el día de hoy en muchas danzas indígenas, está el rol de mujeres, que tiene que estar ahí precisamente porque en estas se están reproduciendo estos esquemas cósmicos adentro de los rituales, pero en realidad son ejecutadas por hombres. Esto sí existía desde la época prehispánica.